Entonces, el día de hoy vamos a revisar un poquito de sífilis, de gonorrea, de chancroide, linfogranuloma venéreo y donovanosis. Vamos a empezar con sífilis. La sífilis está causada por la espiroqueta, Treponema pallidum. Es una enfermedad que se transmite por vía sexual o también vía vertical durante la gestación. Sin tratamiento es una infección que va a progresar en distintas fases y puede llegar incluso a complicaciones irreversibles, neurológicas y cardiovasculares. Para su clasificación la diferenciamos entre la sífilis precoz, que es la primaria, la secundaria y latente, menos de un año, que es la parte infecciosa de la sífilis, y luego tenemos la sífilis tardía, que es la latente más de un año, y la terciaria. En esta parte no es contagiosa, pero es la parte donde se desarrollan las mayores complicaciones e en algunos casos irreversibles, ¿no? El tratamiento de la sífilis se va a basar en la administración de la penicilina o de la doxiciclina en aquellos pacientes que sean alérgicos a la penicilina. Con acitromicina se han visto casos de fracasos terapéuticos o resistencias, ¿no? Por lo cual no es recomendable aún en pacientes alérgicos. Y los pacientes que han sido diagnosticados y tratados deben ser seguidos durante un periodo de tiempo para ver que realmente haya respuesta a ese tratamiento y también diagnosticar casos de posibles reinfecciones. Entonces tenemos estas etapas que tiene la sífilis. Para que se acuerdan, la sífilis primaria, generalmente vamos a encontrar una lesión entre los 9 a 90 días post-infección. Y acá lo que podemos encontrar es el chancro único, ¿no? Que es una lesión única, como dice su nombre, que en algunos casos también se puede acompañar de una linfadenopatía regional, ¿no? O sea, el ganglio más cercano se afecta y crece, aumenta de volumen. Tenemos luego la sífilis secundaria. La sífilis secundaria, sí, su presentación es de 6 a 8 semanas luego de la resolución del chancro, ¿no? Y en esa etapa de sífilis secundaria, lo que vamos a encontrar va a ser un exantema maculopapular. Este exantema maculopapular afecta lo que es la región palmoplantar. Además, podemos encontrar parches en región de mucosas, el condiloma lata, o ya una afectación sistémica, o sea, malestar general, ¿no? Que acompaña además a estas manifestaciones dérmicas. Luego tenemos la sífilis latente temprana, que es menos de un año. En esta etapa generalmente los pacientes son asintomáticos y es una etapa donde podrían presentar recaídas de molestias en el 25% de los casos. Luego viene ya la sífilis latente tardía, que es más de un año. En esta etapa son asintomáticos y se considera que algunos pacientes podrían llegar a una curación espontánea durante esta etapa. Luego viene la sífilis terciaria. Pero esta sífilis terciaria ya son manifestaciones que se presentan 10 a 20 años después de haber presentado la infección. Y en esta etapa de 10 a 20 años después es donde podemos encontrar el goma sifilítico, la neurosífilis o la sífilis cardiovascular, ¿no? En el caso de neurosífilis o sífilis cardiovascular ya son complicaciones irreversibles. Entonces, en esta imagen podemos ver una úlcera de bordes elevados. El fondo, si se dan cuenta, es limpio, o sea, cuando decimos limpio es que no hay pus y se encuentra en el dorso del pene. Entonces, esta es la clásica lesión de la sífilis primaria que aparece entre los 9 a 90 días, ¿ya? Eh, y la que se puede acompañar de linfadenopatía regional. Luego tenemos esta imagen donde pueden ver hay un rash maculopapular en las palmas de las manos, ¿no? Y esto es lo que conocemos como la sífilis secundaria y que aparece todavía de 6 a 8 semanas tras la resolución del chancro. El chancro, ¿no? Es lo que vimos anteriormente. Y estas lesiones de parches mucosos en lengua es otra manifestación también de la sífilis secundaria. Si se dan cuenta, son unos parches blanquecinos, ¿no? De bordes irregulares, pero bien definidos en la lengua y que tienen un halo un poco más eritematoso. Se presenta en el 10 a 15% de los casos. Tenemos esta manifestación también de la sífilis secundaria, que es el condiloma lata, que se presenta en el área perineal.
se presenta en el 10% de los pacientes, es unas lesiones que son elevadas. Entonces lo podemos encontrar en el 10% de los casos, son lesiones que son elevadas de color blanco o color gris, que se encuentran en esas zonas cálidas, húmedas como los genitales, no zonas intertriginosas, ¿no? Esas lesiones en algunos casos ya se llegan a hipertrofiar y ahí es donde ya forman las clásicas placas condilomatosas, ¿no? Ya como un coliflor, ¿no? Y que aparecen en esa región de perine o de la. Esta es otra manifestación de la sífilis secundaria. Acá podemos encontrar una alopecia en parches o de aspecto apolillado, ¿no? A diferencia que si fuera pues una alopecia areata, en la alopecia areata no encontramos pelo, en cambio acá vemos pelos pero como rotos, ¿no? Y los folículos se evidencian como unas pápulas foliculares que son elevadas, ¿no? Tenemos la sífilis latente, que es luego ya de que se resuelvan esas lesiones de la sífilis secundaria. Y si eso ocurre cuando ha transcurrido menos de un año de la infección, se llama latente temprana, la cual todavía aún puede ser contagiosa y pueden presentar cuadros de recaídas. Se define como una serología reactiva, pero en ausencia de enfermedad clínica. Cuando ya pasa el periodo de más de un año, y en ese caso se llama latente tardía. Y la sífilis terciaria, que es la que les mencionaba, que es luego de 3 a 20 años de la infección, y son pacientes que generalmente pues, no han recibido tratamiento en etapas previas, ¿no? Entonces, en la sífilis terciaria es donde vamos a tener esas complicaciones tardías. Vamos a tener, por ejemplo, la presentación de los gomas. Como bien dice su nombre, son lesiones que tienen, lo clásico es esta consistencia que ustedes pueden ver en esta imagen. Es una coloración roja, brillante, y que la palpación es como gomosa, ¿no? Como dice su nombre, como una goma. Puede aparecer en diferentes zonas. Acá, por ejemplo, lo vemos en la región del dorso de la nariz, pero pueden aparecer también en zonas extensoras del cuerpo. Son lesiones que son granulomatosas, pueden ser múltiples o difusas, pero en su mayoría aparecen solas, ¿no? Solitarias. Varían de tamaño, puede ir de una lesión muy pequeña hasta incluso lesiones de 10 centímetros o más, ¿no? Se localizan en cara, mucosas, boca, tracto respiratorio, tronco, otros órganos, zonas extensoras también. Y son lesiones, también podemos encontrar las gomas, pero con otra manifestación. La que vieron, que es la clásica, pero también hay aquellas que tienen una forma media policíclica, como pueden ver en esta imagen del abdomen, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, esa imagen del abdomen, a ver, ¿quién me puede decir otro diagnóstico diferencial? Si no tuvieran el antecedente de sífilis. Miren estos bordes así como arciformes, ¿no? Elevados. Podría ser una tiña, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en una tiña corporis, también es un diagnóstico diferencial. Por eso, ahora que ustedes están viendo las diferentes manifestaciones que tiene la sífilis, ¿no? Tanto en la etapa primaria y la secundaria, y ahora que están viendo la terciaria, por eso es que a la sífilis le llaman la gran simuladora, ¿no? Porque no es tan fácil mirar una imagen y decir eso de todas maneras es sífilis, a lo más que esté en estadio de goma, ¿no? Pero si no, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, por eso le llaman la gran simuladora porque parece otras enfermedades y no necesariamente sífilis. Em, Estas gomas se caracterizan porque son indoloras, ¿no? Nodulares, en algunos casos se pueden incluso erosionar, en algunos casos se presentan como lesiones papuloescamosas, o sea, no siempre van a tener esta forma, ¿no? de las lesiones. Tenemos diferentes métodos diagnósticos. Tenemos la opción de hacer la visualización directa con el microscopio del treponema pallidum, pero no siempre se logra visualizar. Por eso incluso se dice que una lesión de sífilis a veces puede requerir hasta 2 o 3 biopsias para recién identificar al treponema. Y como métodos indirectos tenemos sí lo más usado que es la serología, tenemos los anticuerpos inespecíficos, que son aquellos que le llaman no treponémicos, y aquellas pruebas específicas que le llaman las treponémicas.
Entonces, en este cuadrito pueden ver cómo tenemos los métodos no treponémicos, que es lo más fácil, lo más accesible, que es el BDRL o el RPR. Me permiten para mí saber si ese paciente tiene sífilis, ¿no? Entonces va a ser reactivo o no reactivo. ¿Ya? Y luego ya tenemos el método treponémico. Si ya el paciente me sale reactivo, ya debo pasar al treponémico, que es menos accesible, más costoso, y ese me va a permitir saber si me sale reactivo el treponémico, quiere decir que puede ser que tenga sífilis pasada o actualmente tenga sífilis. Y si me sale no reactivo, quiere decir que ya la posibilidad de sífilis ya la tengo que alejar de mi diagnóstico, ¿ya? Em, el BDRL y el RPR son pruebas, son anticuerpos dirigidos contra el material lipídico, tienen una alta sensibilidad, que dice que fácilmente me van a salir positivos si es que hay la enfermedad, pero tienen una baja especificidad, o sea que me podría suceder que si le hago la prueba treponémica me salga que en realidad no es sífilis, ¿no? Por eso es que se usan básicamente para screening de sífilis, ¿no? Para pruebas así rápidas, que yo tenga un resultado al momento. Y también me sirven para el seguimiento tras el tratamiento. ¿Por qué? Porque son cuantitativos. Entonces, como se miden por títulos cuantitativos, me permite correlacionar con la actividad de la infección. Si es que en ese momento está activa la enfermedad o si de repente ya se está curando con el tratamiento. Las pruebas treponémicas, en cambio, me van a medir los anticuerpos frente a los antígenos específicos del treponema. Son más específicas, pero la característica de esas pruebas treponémicas es que persisten de por vida. Entonces, me van a confirmar la enfermedad, pero no me dicen si en ese momento está realmente presente o no, porque puede ser que en ese momento tenga la enfermedad como la haya tenido antes. Por eso es que se recomienda primero hacer las pruebas no treponémicas y recién después, para confirmarlo, pasar a la prueba treponémica. Estas pruebas treponémicas son cualitativas, o sea, no mide valores, ¿no? Y como no me mide valores, no puedo monitorizar el tratamiento, o sea, no me permite ver si los títulos están bajando o están aumentando o se mantienen. Pero sí me permite verificar esa positividad de las pruebas no treponémicas. Entonces se recomienda que con BDRL cuantitativo se haga a los 3 meses, 6 meses, 12 meses, hasta 2 años, o hasta que logremos negativizar esos títulos, ¿no? Me permite ver una respuesta al tratamiento de la sífilis primaria y de la sífilis secundaria. Aproximadamente el BRL baja 2 diluciones en 6 meses en la primaria y 3 diluciones en 12 meses en la secundaria. Me permite también ver la respuesta al tratamiento de la sífilis tardía. Se logra encontrar incluso 4 diluciones menos en 12 a 24 meses. Y el tratamiento que tienen que acordarse de lo más común y frecuente que van a ver es de la sífilis precoz, la sífilis secundaria y la latente precoz, ¿no? Que son las etapas donde hay manifestaciones clínicas de alguna forma tempranas, ¿no? Entonces, en esta etapa, ¿el tratamiento cuál es? Penicilina G, benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular, y en aquellos pacientes que tengan alergia a la penicilina, ahí sí pueden optar por la opción que es la doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día, y esto por 14 días. Ya en casos como la sífilis latente tardía, casos de gomas, la afectación cardíaca, se recomienda dar la penicilina G benzatínica, pero ya como dosis semanal por 3 semanas. Y si hablamos de la neurosífilis, ya el tratamiento es la penicilina G sódica de 3 millones, 4 millones endovenoso, ¿no? Eso por 10 a 14 días. Y en el caso de sífilis congénita, también se recomienda la penicilina G sódica endovenosa, ¿no? Ahora vamos a ver la gonorrea. La gonorrea es una enfermedad también infectocontagiosa causada por Neisseria gonorrheae. Es un diplococo gram negativo. El reservorio es exclusivo de los seres humanos. Va a infectar las mucosas del aparato genital después del contacto y es más frecuente entre los 15 a 24 años de edad. Y se ha visto que en Estados Unidos los afroamericanos son aquellos que tienen mayor tasa de infección. La transmisión, el huésped es el humano. La transmisión puede ser por vía sexual o vía vertical. En caso de vía vertical, estos pacientes desarrollan conjuntivitis o neumonías. Y es el diplococo gram negativo, carece de cápsula de polisacáridos, es aerobio, inmóvil y tiene ciertos factores de virulencia que facilitan su infección, como son las proteínas de la membrana externa. Tenemos también las fimbrias y las porinas.
pero necesitan el hierro para crecer, ¿no? Por ejemplo, necesitan transferrina, lactoferrina, hemoglobina. Su patogenia es que los factores de virulencia son los que van a participar en los procesos de adherencia, de inflamación y de invasión, que son los que le mencioné, por ejemplo, las fibras que facilitan la adherencia a las células huésped y los neutrófilos que van a aumentar la adhesión y el movimiento. Estos gonococos tienen la capacidad de destruir tejido mediante la producción de diferentes enzimas y lípidos, generan inflamación de los epitelios columnares y transicionales de la uretra, del cuello uterino, del recto, de la faringe y de la conjuntiva. Tenemos un periodo de incubación que puede ir de 2 a 5 días. Generalmente afecta el 10% de varones y 75% de mujeres, pero de forma asintomática. Y lo que pueden encontrar en algunos casos son infecciones rectales y faringias. En varones, ¿qué es lo que podemos ver por gonorrea? Podemos encontrar uretritis aguda, secreción uretral, disuria, y en el caso de las mujeres, una cervicitis mucopurulenta, una secreción vaginal, pero sin vaginitis o vaginosis, y disuria. En el varón, el 90% de los casos va a presentar una uretritis anterior aguda, como la que pueden visualizar en esta imagen. Además, se acompaña de disuria. Tienen secreción uretral que es un color medio claro, purulento, edema en la zona del meato y balanitis. Y en algunos casos, foliculitis o celulitis en el muslo y abdomen. Y lo que presentan es pioderma, gonocócico o epididimitis. Las mujeres en el 75% cursan asintomáticas, pero cuando tienen molestias lo que pueden encontrar es edema periuretral, uretritis, secreción cervical purulenta. Por ejemplo, en esta imagen pueden ver también una secreción vaginal. También presentan disuria, ¿no? Y se ha visto una asociación de infección de gonorrea que complica también ya las zonas superiores de la vía pélvica de la mujer, ¿no? Generando enfermedad pélvica inflamatoria, generan salpingitis e incluso una perihepatitis gonocócica, ya de forma ascendente, ¿no? Tenemos también la gonorrea extragenital, que es más difícil de diagnosticar. En esta gonorrea podemos encontrar afección faringia y lo que ven es una faringitis con eritema y secreción. Coexiste con infección genital, en cuyo caso va a ser mucho más fácil su diagnóstico. Y también existe la gonorrea rectal, que lo que van a ver es proctitis con dolor y secreción purulenta. En algunos casos ya se da la infección gonocócica, pero de forma diseminada, y en esos casos los pacientes pueden presentar un síndrome que se llama síndrome de artritis, dermatosis, gonococcemia, con un periodo de incubación entre 7 a 30 días de la infección de la mucosa, afecta del 0,5 a 1% de los pacientes con gonorrea de mucosa, y como factor de riesgo, o sea, que genere esta diseminación más rápida, son pacientes pues, que justo en ese momento están cursando con menstruación o que tengan deficiencias del complemento. ¿Qué es lo que van a tener además de estos pacientes? Van a tener fiebre, van a tener anorexia, malestar general, escalofríos y se caracteriza por poliartralgias, ¿no? Compromiso dérmico, poliartralgias y compromiso general, ¿no? Malestar general. Eh, Estas son las lesiones que podemos encontrar. A veces se manifiestan como lesiones tipo pústulas o pápulas eritematosas, hemorrágicas y con el compromiso articular van a encontrar una tendinocinovitis, quiere decir que va a haber afectación de la parte de las rodillas, de los codos, las muñecas y los tobillos. Se afectan los tendones extensores y flexores y puede haber un eritema y sensibilidad en la zona de la articulación. En algunos casos se genera ya una artritis séptica y además de las lesiones que se acompañan en la zona cercana, ¿no? Pueden haber las pústulas necróticas o pápulas eritematosas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos observar, ¿no? Como vemos este es un nódulo, ¿ya? Pero si ven con una base bien eritematosa, ¿no? Y en esta parte ya vemos una lesión con una costra en su superficie y una base eritematosa. En cuanto al diagnóstico, identificar a la Neisseria gonorrea en las secreciones de las mucosas, pero no siempre se les va a encontrar. Podemos encontrarlo por tinción de gran o azul de metileno. Y en cuanto al diagnóstico, están las técnicas que detectan el ARN o el ADN, que es el PCR para gonorrea. Y tenemos también técnicas de cultivo, ¿no? Pero no siempre el cultivo sale positivo.
En cuanto al tratamiento, es importante recordar que si el paciente tiene infección gonocócica de cervix, uretra o recto, tienen que usar ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular como única dosis, más acitromicina, 1 gramo, también única dosis, ¿ya? Como régimen alternativo podría ser cefixime, pero en realidad lo que nosotros usamos es ceftriaxona, más acitro. Si tienen la complicación de la generalización de esa infección y que ya tenga compromiso también de artritis más dermatosis, en ese caso el tratamiento es la ceftriaxona, pero 1 gramo intramuscular o endovenoso, ¿ya? Y esto más la citromicina igual 1 gramo. Ahora vamos a ver el chancroide. El chancroide es una infección de transmisión sexual causada por Haemophilus ducreyi, acuérdense. Se caracteriza porque tiene úlceras genitales agudas y adenitis genital, ¿no? Miren esta úlcera con un borde elevado, el fondo limpio. Se ha visto, según la OMS, que se presentan 7 millones de casos nuevos por año. Es frecuente en países en vías de desarrollo, sobre todo en áreas tropicales y subtropicales. Países donde existe alta tasa de prevalencia de chancroide, existe también alta prevalencia de VIH. En general, acuérdense, ¿no? Cuando un paciente tiene alguna infección de transmisión sexual, no VIH, siempre es necesario estudiar y descartar que no vaya a ser que también tenga VIH, ¿no? Porque generalmente son pacientes pues, que tienen una mala conducta sexual y por eso están ante ese riesgo, ¿no? Se ha visto mayor predilección del sexo masculino que femenino, la edad de presentación generalmente entre 20 y 40 años y en estratos socioeconómicos bajos. Se da por contacto sexual en mujeres con úlcera genital, ¿no? Si tienen una lesión abierta con mayor razón y mucho más fácil es el contagio. Mujeres que están infectadas y contagian hasta 45 días de estar presentes estas lesiones. El microorganismo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a penetrar a través de defectos de la barrera epidérmica. Se desarrollan signos de inflamación debido a la infiltración de los linfocitos, macrófagos y granulocitos. Y se asocia a una linfadenitis regional debido a la propagación de la enfermedad y por inflamación piógena. El agente causal, que es el Haemophilus ducreyi, es un bacilo anaerobio, facultativo, gram negativo, pequeño, es inmóvil, no forma esporas y se dispone como en cadenas, como pueden ver en la imagen, y requiere emina para su desarrollo. Y el reservorio es el humano. Periodo de incubación entre 3 a 10 días, no hay un pródromo de sintomatología. Y en el sitio de inoculación van a aparecer en el 50% de los casos una lesión. Y en algunos casos son varias pápulas blandas con un eritema periférico. En este caso, por ejemplo, vemos varias lesiones, ¿no? Color blanquecina con un borde eritematoso. A diferencia de lo que veían en el chancro, que es perdón, en la sífilis, cuando veían el chancro y era así una lesión única, ¿no? En cambio acá puede llegar a ser lesiones múltiples. En 24 a 48 horas rápidamente van a tornarse en pústulas y se van a erosionar y van a dejar úlceras, como las que vemos en esta imagen, con bordes bien delimitados, no indurados, irregulares, como un sacabocado, son muy sensibles, dolorosos, ¿no? Y la localización generalmente es en prepucio, en frenillo y glande, y en el caso de la vulva, en la parte de la horquilla de los labios menores y el vestíbulo. También se puede llegar a formar una úlcera séptica. Sucede que hay un exudado necrótico amarillento, grisáceo, y en la base podemos encontrar un tejido de granulación que sangra con facilidad, sería friable. Puede haber sobreinfección con anaerobios y esto produzca úlceras gangrenosas y destrucción extensa de los tejidos genitales. También puede haber adenopatía regional dolorosa, ¿no? Que es lo que se llama el bubón en el 50% de los casos, más o menos una semana después de la lesión primaria, generalmente es unilateral, hay eritema de la piel suprayacente, puede evolucionar a goma, la cual va a drenar espontáneamente una secreción espesa y cremosa hacia la superficie dejando cicatrices retráctiles. Nunca, por ejemplo, está drenando un contenido purulento. Cultivo
requiere medios especiales y aparte es difícil aislarlo en todas las muestras. Se puede desarrollar en agar chocolate, en vancomicina más agar sangre. Y el tratamiento del chancroide va a ser acitromicina, 1 gramo, dosis única. También puede ser ceftriaxona, 250 miligramos, dosis única. Ciprofloxacina, 500 miligramos, 2 veces por día, por 3 días. O eritromicina, 500 miligramos, 4 veces por día, por 7 días. El diagnóstico diferencial con aquellos que me presenten también úlceras genitales, ¿no? Como hemos visto sífilis, por ejemplo, herpes genital también, un linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, infecciones virales también como VIH, herpes zóster genital, infecciones parasitarias como leishmaniasis. Ahora vamos a ver el linfogranuloma venéreo. Es una infección de transmisión sexual que es infrecuente, está causada por clamidia, acuérdense que está causada por clamidia trachomatis, afecta generalmente la parte, como dice su nombre, linfática, ¿no? Linfogranuloma, la parte linfática de la zona genitorrectal. Es endémica en África, en Asia, en India, América del Sur y Caribe. Tiene mayor afectación en el varón y los microorganismos entran en el cuerpo a través de aquellos defectos microscópicos de la mucosa y de la piel, van a llegar a los vasos linfáticos, lo cual va a hacer que se produzca esta linfangitis, perilinfangitis e infección de los ganglios linfáticos. El proceso inflamatorio se extiende durante varias semanas o meses y causa periodontitis y afectación de algunos ganglios linfáticos próximos. Estos pacientes pueden desarrollar además abscesos o que se fistulicen, ¿no? O incluso estenosis. La persistencia del microorganismo dentro de los tejidos puede durar muchos años. Manifestaciones iniciales, hay un periodo de incubación de 3 a 12 días luego de la infección. Y lo que estos pacientes pueden presentar son pápulas, pueden presentar erosiones o úlceras. En algunos casos tienen un aspecto herpetiforme, pero curan sin dejar cicatriz. La localización generalmente es el surco coronal y la pared vaginal posterior de la mujer. En algunos casos también pueden tener uretritis y cervicitis que son inespecíficas. Como manifestación del síndrome inguinal, 10 a 30 días e incluso hasta 6 meses posteriores a la infección, estos pacientes presentan esa afectación linfática a nivel inguinal, a nivel femoral. Puede haber un gran eritema alrededor del aumento de tamaño del ganglio. Además, pueden erupcionar, ¿no? Y formarse como unas úlceras. Y en algunos casos ya síntomas inespecíficos, donde ya puede haber incluso afectación del sistema nervioso central. Tenemos el síndrome anogénito-rectal, donde en estos casos los pacientes van a tener una proctocolitis, una hiperplasia de tejido linfático, abscesos perirrectales, fístulas isquiorrectales y rectovaginales y fístulas anales o estenosis rectal. El diagnóstico es por serología, se puede hacer PCR para buscar el ADN de clamidia. Cultivo también, pero como saben, en muchas de estas patologías no siempre se logra aislar a la clamidia. Y se puede hacer el genotipaje por PCR. El tratamiento es doxi, 100 miligramos, 2 veces por día. Como una alternativa es la eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas. Y el tratamiento tiene que ser por 3 semanas. Y finalmente tenemos la donovanosis. La donovanosis, también llamado granuloma inguinal, es una infección que es bacteriana, que forma úlceras, es progresiva, es crónica, poco frecuente, pero que está causada por el bacilo Klebsiella granulomatis. La edad de presentación generalmente es entre 20 a 40 años, se ha visto más en Sudáfrica, en la India y Australia. Está causado, como les mencioné, por Klebsiella granulomatis, que es un bacilo gram negativo intracelular. La lesión primaria se puede presentar como una pápula, también se puede presentar como un nódulo que contiene células mononucleares con vacuolas citoplasmáticas llenas de microorganismos.
Esas vacuolas pueden romperse y liberar cuerpos de Donovan bipolares que pueden ser cocoides, cocobacilares o bacilares. Periodo de incubación es 17 días, pero puede ir incluso desde un día hasta un año en que presenten lesiones. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Pápulas, nódulos, que posteriormente se van a ulcerar. Acá en esta imagen, por ejemplo, logramos ver cómo se ve una úlcera con bordes elevados, eritematosos, la base limpia. Son lesiones que son indoloras y se extienden durante semanas. Suelen ser muy vascularizadas, lo que les da ese tono rojizo que ven también en el fondo, ¿no? Lo que hay es una destrucción extensa del tejido y una característica de la novanosis necrótica es que ahí tienen un exudado, pero sí con un olor muy desagradable. 20% de los casos pueden hacer lesiones inguinales y suele existir incluso afectación genital. Y la localización en el varón generalmente es prepucio, glande, frenillo, surco coronal y en las mujeres la zona vulvar. Como afectación extragenital en aquel lugar que se autoinocule, ¿no? Por contacto o lesiones secundarias por diseminación en la piel, ¿no? Acá podemos observar cómo se ha formado, ¿no? Esta úlcera grande y acá otra úlcera en la zona inguinal con, miren el color bien eritematoso, ¿no? Por la gran circulación que tiene. En cuanto al diagnóstico, se hace por tinción de Gram, tinción de Wright, lo que podemos ver en el frotis de las lesiones activas o de la biopsia de la dermis, ¿no? El tratamiento es acitromicina 1 gramo una vez por semana. Y como tratamiento alternativo tenemos también doxiciclina, 100 miligramos, 2 veces por día, trimethoprim sulfamethoxazol, cipro o eritromicina. Y lo importante es darles tratamiento hasta la curación de las lesiones, ¿no? Muchas veces se ha visto que generalmente a la tercera semana ya mejoran en el caso de la donovanosis. Acá unas preguntas cortitas. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta con respecto a sífilis, ¿no? El treponema pálido es un patógeno exclusivo del hombre. La sífilis primaria se define por el chancro y las adenopatías satélites. La rociola sifilítica es una característica del periodo primario de la sífilis. La sífilis secundaria es la expresión de la diseminación hematógena del treponema. En la sífilis secundaria predominan las manifestaciones de piel y mucosas. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿La E, doctora? La E, la falsa. Sí. A ver, otra opción. Puede que la La, saquen por deducción, ¿ah? Traten de ver cuáles son las verdaderas y por descarte cuál es la falsa y yo después les digo por qué. Ahí les va a ser más fácil identificar a ustedes las verdaderas y por descarte la falsa. la doctora. No. Ahí se refiere con hombre al humano, ¿ah? No es con trampa. Ya, yo les digo. Sífilis secundaria, ¿predominan manifestaciones de piel y mucosa? Sí. La sífilis secundaria es la expresión de diseminación, sí, porque ya pasó más tiempo, ya se diseminó y por eso se manifiesta ya con mayor clínica dermatológica, ¿no? Y de mucosas. La primaria sí, acuérdense que es el chancro único con su adenopatía satélites. Es patógeno exclusivo del hombre, se refiere al humano, ¿ah? No se refiere al varón. Acá la rociola sifilítica es una característica del periodo primario de la sífilis. ¿Qué hemos dicho que es en el primario? El chancro y la adenopatía. ¿La rociola sifilítica qué es? La rociola sifilítica es el sinónimo del exantema maculopapular palmoplantar que presentan en la sífilis secundaria, ¿ya? Entonces esa es la falsa. Señale que afirmación es falsa, periodo de incubación de la sífilis es de 10 a 90 días. El chancro en la sífilis se localiza en la zona de entrada del germen. El chancro sifilítico es una úlcera superficial bien delimitada, redondeada, indolora, indurada, de fondo limpio.
El chancro sifilítico generalmente es múltiple y doloroso. Las adenopatías satélites se evidencian pocos días después del chancro y son múltiples, indoloras y móviles. ¿Cuál creen que puede ser la falsa? Hay una bien falsa. Se van a dar cuenta rápido. La C, doctora. Sí. Ah, no. No, no, no. Acuérdense, chancro duele de sífilis. La D, doctora. Es la D. El chancro es único y no duele. Son las dos cosas que tienen que acordarse. Entonces esa es la falsa. Esto ya es para tema de resumen para ustedes, porque tienen que acordarse sífilis, quien lo ocasiona, treponema pálido en su tratamiento, penicilina G benzatínica, la gonorrea, quien lo ocasiona, Neisseria gonorrea de tratamiento, ceftriaxona, dosis única intramuscular más acitro, chancroide, el agente, el Haemophilus ducrei, tratamiento, acitromicina, 1 gramo dosis única, las otras son opciones de tratamiento también. Linfogranuloma venéreo, quien lo ocasiona clamidia trachomatis, tratamiento doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 3 semanas. Donovanosis, granuloma inguinal, Klebsiella granulomatis y tratamiento acitromicina 1 gramo 1 vez a la semana. Eso es para que se acuerden y puedan repasar. ¿Listo, chicos? ¿Está claro?